Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta que es el tercer panel del ciclo precisamente de paneles que tenemos en este primer Congreso Internacional Multidisciplinario de la Divulgación Científica, y este miércoles nos reunimos para disfrutar del panel Inteligencia Artificial, Realidades, Mitos, Tabús y Retos. A continuación me permito presentar a la moderadora de este panel, que es la doctora Eunice Esther Ponce de León Senti. Ella obtuvo el doctorado en Ciencias Matemáticas con especialidad en Inteligencia Artificial en 1998 en el Instituto de Cibernética, Matemática y Física del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba. Desde agosto de 2001 es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, impartiendo materias relacionadas con ciencias de la computación e inteligencia artificial a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Ha participado en la fundación de la carrera de Ingeniero en Computación Inteligente en 2009 y en la fundación de diferentes posgrados en Ciencias de la Computación y en la disciplina de Inteligencia Artificial desde 2004. Actualmente colabora en los posgrados Maestría en Informática y Tecnologías Computacionales en su núcleo académico básico, así como en la Maestría en Ciencias con opciones de la Computación, Matemáticas Aplicadas y el Doctorado en Ciencias Aplicadas y Tecnología. Dirigió el Departamento de Ciencias de la Computación del Centro de Ciencias Básicas desde julio de 2012 a febrero de 2020. Es líder del cuerpo académico Sistemas Inteligentes con clave UA CA45 consolidado. Además, tiene reconocimiento de perfil deseable del PRODER. Ha dirigido proyectos de investigación internos desde que entró a la universidad. En los últimos 10 años ha dirigido 4 proyectos de investigación con resultados satisfactorios. Asimismo, ha dirigido 13 tesinas de la carrera de Ingeniero en Computación Inteligente, 6 de tesinas de maestría y 8 de doctorado. Ha publicado alrededor de 38 trabajos entre artículos de revistas de investigación, capítulos de libro y memorias de eventos. Así que les damos la bienvenida a este panel y cedemos la palabra a la doctora Eunice Esther Ponce de León Senti. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a entonces a presentar los miembros del panel. Vamos a empezar por el doctor Hermilo Sánchez Cruz. Es doctor en Ciencias por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias de la Computación también por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó también un postdoctorado en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y coordinador de la maestría en Ciencias con opción a la computación y matemáticas aplicadas, también de la UA. Sus áreas de interés son reconocimiento de patrones, visión por computadora y compresión de imágenes. El doctor Sánchez Cruz ha aportado métodos de reconocimiento, codificación y compresión de imágenes, mejorando estándares internacionales. Además, ha participado en proyectos desarrollando técnicas de aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo para reconocimiento de imágenes biomédicas. También ha participado activamente en docencia impartiendo cursos a niveles pregrado y posgrado desde hace más de 20 años. Ha participado en el plan de estudios de la carrera de Ingeniero en Computación Inteligente, así como en el programa y plan de estudios de la maestría en Ciencias, con opción a la computación y matemáticas aplicadas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Respecto a la formación de recursos humanos, ha dirigido tesis y titulado a más de 10 ingenieros, 14 maestros y 3 doctores en ciencias. Ha sido evaluador de proyectos internos y externos. El doctor Sánchez Cruz ha participado en un sinnúmero de seminarios locales, congresos nacionales e internacionales, dentro y fuera del país. También ha sido invitado a dar conferencias en diferentes universidades, tanto de México como de Estados Unidos y Europa. Entre los reconocimientos que ha recibido están el haber obtenido la medalla Alfonso Caso en 2 ocasiones por parte de la UNAM y actualmente ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En sus tiempos libres practica la natación y la carrera atlética. También disfruta de leer autores que hayan intentado resolver temas filosóficos.
Preguntas como ¿cuál es el fundamento de todo cuanto existe? Lo ha llevado a desarrollar reflexiones interesantes en un blog. Ha desarrollado temas de divulgación científica en un canal de YouTube, al cual ha denominado Café Científico Filosófico, donde a la vez que intenta transmitir conocimientos científicos al público, esto es, divulgar la ciencia, al mismo tiempo hace preguntas de fondo, tales como ¿qué son la realidad, la inteligencia y la materia? Por poner algunos ejemplos, estimulando al público para que se interese por dichos temas y animar a los jóvenes a hacer carreras científicas. Derivado de esas reflexiones ha llegado a la convicción, por ejemplo, de que existen 5 niveles de la inteligencia artificial. Espero que nos hables de eso en el día de hoy. El doctor, vamos a presentar ahora al doctor Ángel Eduardo Muñoz Zavala. Él es el doctor Ángel Muñoz Zavala. Es ingeniero industrial en sistemas en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene la maestría en Ciencias de la Computación en el Centro de Investigaciones en Matemáticas del CIMAT, ¿verdad?, de Guanajuato. Doctor en Ciencias de la Computación en el Centro de Investigaciones en Matemáticas de Guanajuato, el CIMAT de Guanajuato. Desde agosto de 2009 es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En noviembre del 2009 fue reconocido por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial por ganar el primer lugar en la categoría de la mejor tesis doctoral del 2009. Sus líneas de investigación son computación evolutiva, confiabilidad de sistemas, inteligencia artificial y cómputo estadístico, en las cuales posee más de 25 publicaciones en revistas arbitradas, capítulos de libro y congresos internacionales. Ha sido tutor, cotutor o asesor de 28 tesinas de licenciatura, 13 tesis de maestría y 17 tesis de doctorado. Desde junio de 2017 funge como coordinador del doctorado en Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que pertenece al Sistema Nacional de Posgrados en categoría número 1. Posee reconocimiento al perfil deseable PRODEP, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e investigadores nivel 1. Bueno, vamos a seguir presentando. Vamos a presentar al maestro Jorge Alfonso Chávez Gallo. Es oriundo de la ciudad de Aguascalientes, estudió filosofía en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y luego en la Universidad de Salamanca, España, donde obtuvo la suficiencia investigadora y el diploma de estudios avanzados. Tiene más de 20 años intentando estudiar filosofía en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ahora como profesor investigador de tiempo completo. Es autor de la breve ficción poética titulada Resurrectio, publicada por el Instituto Cultural de Aguascalientes en 1996, del ensayo Nietzsche de la verdad deshonesta, pensamiento noble en 2008, de Excursos, que contiene breves ensayos y aforismos en 2013, del poemario Estudios sobre la tristeza en 2018 y de El luto sonriente y otros ensayos breves en 2020, publicados estos últimos por la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En 2022, bajo el sello de Seda Editores, ha sido publicado su poemario Dioses Humanos, cuyos versos discurren sobre la noción de lo divino. Otros de sus textos han sido incluidos en las diversas antologías, compilaciones y revistas. Muchas gracias. Vamos ahora a presentar al ingeniero Darío Manzanares Juárez. Está aquí nominado. Es ingeniero industrial del sistema y de sistemas por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue CEO del corporativo
Grupo Scala y fundador de la empresa Proyecta Sistemas de México y distribuidora PSM y Eversoft. Fue presidente del clúster de integradores de tecnología para comercio, restaurantes y punto de venta, así como jefe de sección especializada de tecnologías de la información y cofundador de la sección especializada Industria 4.0 y Metaverso de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Participó en el desarrollo del sistema de interpretación de estudios oftalmológicos mediante inteligencia artificial GGBAR. Ha sido reportero y divulgador tecnológico en diferentes medios de comunicación, así como conferencista en diversas universidades y ponente en eventos como el Congreso Latinoamericano de Derecho Informático. Bueno, pues como ven, le estamos agradeciendo ahora sí que haber aceptado la invitación. Tenemos pues, personas de diferentes áreas, bastante diversas, todas interesadas en el mismo objetivo, la inteligencia artificial, cómo la han seguido durante todos estos años. Yo voy a introducir el panel con unas pequeñas palabras o breves palabras que se las quiero dedicar pues, a los estudiantes, bueno, y a todos los aquí presentes. En el libro de inteligencia artificial, un enfoque moderno, de Stuart Russell y Peter Norvig, que usamos los maestros de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para impartir las clases de inteligencia artificial, un excelente libro para la enseñanza de pregrado y de posgrado inclusive, donde ya la versión en inglés de la edición de 2022 tiene 1167 páginas, aparece la fascinante historia de la inteligencia artificial, dada de forma minuciosa y explicando cada método con el interés de que sea muy bien entendido. Te sugiero a los interesados que lo busquen y lean esa historia motivante. Por ejemplo, las disciplinas que fueron confluyendo para dar ideas, puntos de vista y técnicas a la inteligencia artificial son muchas. Por ejemplo, podemos citar la filosofía, ¿verdad? Pues aquí tenemos en el panel pues, una persona en el área de filosofía, las matemáticas, que no pueden faltar, ¿verdad? La economía, bueno, tenemos aquí del área de la parte más dirigida a la industria, con sus problemas, por ejemplo, respecto a la economía, de la necesidad de la toma de decisiones en economía, es imprescindible, de la utilización de la investigación de operaciones, por ejemplo, como también de las neurociencias, de la psicología, de la ingeniería computacional, de la teoría del control y la cibernética. Bueno, podríamos empezar dando una definición de inteligencia artificial muy sencilla que a mí me gusta mucho poner en la clase, y es de una investigadora que se llama Elaine Fish, que dice: la inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que los ordenadores hagan cosas que por el momento las personas realizan de una forma más perfecta, ¿verdad? Al igual que muchos profesores de innumerables universidades del mundo se entusiasmaron con la idea de estudiar y dedicar sus vidas a la inteligencia artificial, en nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes no pocos profesores se unieron a este reto, y desde hace varios años la institución puede formar estudiantes en inteligencia artificial desde los estudios de pregrado, maestría y doctorado. Entonces estamos en condiciones, yo creo, de celebrar este momento con este panel y iniciar ahora sí la discusión sobre esta área fascinante, y bueno, pues llegar a conclusiones y que cada quien se lleve pues una idea más clara sobre la inteligencia artificial,
todos estos retos, realidades, tabúes, mitos que tenemos en estos momentos. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra, pues a ver, ¿quién quiere empezar? Pues yo creo que vamos a empezar por el doctor Sánchez, Emilio Sánchez. ¿Listo? Ok. Bueno, pues muchas gracias, Eunice, y gracias a todos ustedes por estar aquí, porque creo que van a tener no van a salir igual que como entraron. Y es que pues estamos aquí diferentes, ahora sí que especialistas en algo, ¿verdad? Hemos aprendido algo para resolver problemas, y eso es lo bonito de esto. Ahorita les voy a dar una pequeña plática de manera no tan ortodoxa como lo mencionan a veces los libros, y eso es por una naturaleza mía, porque si bien no soy un filósofo profesional, soy un filósofo natural. Entonces lo que hacemos es pues deshacer todo para ver si sale algo bueno. Ahora sí que hablé como Gustavo Bueno, un filósofo español. Digo, no soy buenista, aclaro, pero sí recuerdo que lo llegó a decir. Entonces, miren, aquí el título es Retos, mitos, tabúes y realidades, ¿verdad? Voy a tratar con esta presentación, empezar a abarcar esto, y ya posteriormente, bueno, empezarán un poco más las interrelaciones para poder hablar más acerca de los mitos, de los tabúes, ¿no? que existen en este tema. ¿Por qué? Porque es una palabra o es una frase, inteligencia artificial, muy difícil de definir. De hecho, la misma palabra inteligencia no es tan sencillo. Y así como no es sencillo definir la conciencia, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es la conciencia? ¿A poco es un monito que está ahí metido en la cabeza manejándonos o qué? ¿No, verdad? El amor, ¿no? La democracia, la justicia, todos esos conceptos siempre tienen su discusión, su análisis, sus problemas ontológicos. Bueno, si gustas pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí están mis datos. Como comentaban, tengo un canal que se llama Gerson, ahí lo estamos tratando de avanzar. Hay que darse tiempo para producir también más videos. Ok, entonces, la verdad es que al principio de esto que conocemos como la inteligencia artificial, hubo mucho escepticismo cuando empezaron a formularse las redes neuronales, los algoritmos genéticos. La gente no creía en ellos, bueno, sobre todo los de esas áreas, ¿no? Los matemáticos sobre todo, veían de una forma muy escéptica el que se pensara que conformaban parte de algo inteligente. Sin embargo, bueno, pues con el tiempo ya sabemos un poco, y parte de la historia aparecen en los libros, ¿no? Que esto ha tenido muchos frutos, el poderlos retomar en la década de los 80s, 90s, y actualmente pues están haciendo maravillas, ¿sí? Están emulando muchos de las operaciones, digamos, o de las acciones que hacen los seres humanos, ¿no? Como reconocer, como entender, entre comillas, cosas, como interpretar, como un montón de cosas que ustedes ven, ¿no? Que todos estamos ahorita inmersos ahí, ¿no? Pero pues les voy a hablar un poquito, yéndome en lo ortodoxo, les voy a hablar de 5 niveles de la inteligencia artificial que yo he detectado desde los inicios de la civilización. Y vamos a hablar del nivel 0 de la IA. En el nivel 0, ¿qué tenemos? Tenemos los primeros seres humanos que empezaron a hacer dispositivos, herramientas para resolver problemas. ¿Por qué estoy diciendo que esto es el nivel 0? Porque la inteligencia artificial, independientemente de que podamos aquí debatir qué es la inteligencia, bueno, artificial es más fácil, ¿no? Pero la inteligencia, podremos, así en su parte más elemental, decir que es esa capacidad de resolver problemas. ¿Sí estamos de acuerdo? Tiene al menos ese ingrediente, la capacidad de resolver problemas. Cuando ocurre eso ya hay inteligencia. Ahora, artificial. Bueno, artificial ahí está muy fácil porque pues es todo aquello que hace el ser humano y que no aparece en la naturaleza de por sí, ¿no? Como por ejemplo esta butaca en la que están sentados, esta mesa, este micrófono, etcétera, ¿no? ¿Cuántos de estos objetos hay en el universo? Realmente
la frecuencia de aparición de las cosas artificiales es bajísima, ¿no? Lo que más hay en el universo, lo que más abunda es el hidrógeno, luego le sigue el helio, y luego viene lo demás. Es una cantidad muy pequeña toda la tabla periódica que conocemos, ¿sale? Nada más que, bueno, aquí en este lugar donde estamos en el planeta, pues pareciera que es lo que más abunda, pero realmente no, en el universo es muy poca la frecuencia, y no se diga de los objetos artificiales, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de lo que el ser humano produce, pero hay puede haber una idea más amplia, en el sentido de que pueden haber otras civilizaciones que también construyan cosas, ¿verdad? Y bueno, en eso se basa mucho la búsqueda también de esas otras civilizaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, el construir por ejemplo, los primeros seres humanos que hicieron las lanzas para poder resolver un problema que era comer, ¿dónde está el hardware ahí? Pues el hardware es la lanza, ¿no? Y el software se quedó atrás, pero resuelve un problema del sistema, ¿sale? Claro, pues no, ahí no se va a ir el individuo a agarrarse los primeros seres humanos no van a irse al mamut, a agarrarlo ahí a agarrarle la trompa o lo que sea y a patadas, pues no, ¿verdad? Entonces tienen que construir algo artificial para resolver problemas, en este caso la comida. Y en ese sentido, yo estaré proponiendo el nivel 0 como todas las herramientas construidas por el ser humano para que hagan algo que les facilite resolver problemas de manera más, aquí mencionaban la palabra perfección, de más eficiente, o sea, en un menor tiempo, y poder disfrutar de esa solución. La siguiente, por favor. Luego viene el nivel 1. En el nivel 1 ya aparecen las máquinas que pues son automáticas, digamos, ¿no? Ya empiezan a hacer operaciones, por ejemplo, de una forma en la que ya no intervenga menos el ser humano. Ahí en ese ejemplo estoy poniendo el caso de una de las primeras calculadoras, por ejemplo la que hizo Leibniz para resolver sus problemas de aritméticos, de cálculo. Ya había otras, ¿no? Como la de Pascal y otros personajes que intentaron avanzar en lo que se hacía anteriormente, que era contar con el ábaco. El ábaco también es una cosa artificiosa que también hace operaciones, pero bueno, ahora viene el reto de automatizarlo, ¿no? El siguiente, por favor. Y bueno, algo que también hace el ser humano es observar a la naturaleza para ver cómo se comporta y lograr eficientar sus procedimientos para lograr resolver sus problemas que tiene pues obviamente, aparte de las necesidades básicas, ese deseo de poder imitar a las aves, y de ahí se construyen los aviones, ¿no? Cómo vuelan, los observan, a los peces, ¿verdad? Cómo es que logran sumergirse, vienen los submarinos, a las águilas, los ojos de las águilas, ¿por qué ven tan lejos? Vienen los telescopios. Entonces todos esos artefactos llevan también ese componente inteligente. Obviamente un telescopio puede o no tener software. Actualmente ya le ponemos software, ya le ponemos más aditamentos para poder hacer cosas que permitan obtener información de una forma más rápida y más eficiente, más perfecta, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, y de lo cual en ese nivel pues estoy colocándolo, pero actualmente pues también se sigue observando, ¿no? O sea, por ejemplo, las colonias de hormigas. La siguiente, creo que tengo unas. No, bueno, está la colonia de hormigas, ¿cómo se llama? Enjambre de abejas, etcétera. Al observar eso, se piensa, tiene que tener inteligencia, si no, ¿cómo puede ser que no tenga inteligencia algo y nosotros sí construir algo inteligente, ¿verdad? Entonces sí tiene que ser ahí algo compatible, algo que conserve pues la información. Bueno, en el nivel 2 estaremos hablando de ahora optimizar esto, ¿verdad? Ahora empezamos a utilizar cuestiones matemáticas, a apoyarnos de los productos que han resuelto a nivel teórico los matemáticos para poder encontrar el algoritmo que optimice, por ejemplo, el reconocimiento de objetos. Aquí tengo yo esto que hice en el doctorado, que fue reconocer objetos tridimensionales a partir de objetos voxelizados, y pues la pregunta era cómo puedo yo transformar un objeto en otro de manera eficiente, con el menor tiempo posible, con la menor distancia posible.
Y hacer eso, implementar eso, pues lleva a reconocer, ya se empieza a reconocer, se empieza a diferenciar entre lo que es una montaña, de un carro, de una taza, etc. Sí se hace, sí se logra. ¿Sale? Entonces, hasta ahí no hay, supuestamente no hay aprendizaje, digamos, ¿no? Por parte de los algoritmos, pero ya hay una resolución o soluciones a problemas planteados con un objetivo específico. La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que les comentaba de la observación constante que hacemos de la naturaleza, porque ella misma ya contiene un componente inteligente, ¿no? Contiene un componente inteligente, contiene un componente probabilístico, la naturaleza es muy probabilística, y contiene un componente determinista. Y también caótico, ¿sí? Bueno, nada más que ese componente le sacamos porque es muy difícil de poderlo relacionar las partes. No estamos no evolucionamos para lidiar con el caos, ¿verdad? Siempre con el orden de alguna manera, buscar cómo construir. Pues todo esto es orden, ¿no? O sea, hay baja entropía. Bueno, ya no me voy a meter con cuestiones físicas. Y bueno, algo que buscamos es simplificar también nuestras representaciones a través de símbolos, a través de códigos. En el caso, por ejemplo, de la optimización, pues es eso también, o sea, cómo simplificar los tiempos, pero también la información misma, los datos. Algo que hacemos con mis grupos de trabajo, con mis estudiantes, es lograr encontrar la esencia de los objetos, o sea, para que las computadoras no utilicen información redundante. Hay que quitar la información redundante y dejar solamente aquellos puntos que sean que den información valiosa, ¿sí? Y bueno, también hemos logrado muy buenos resultados al competir con otros modelos que también simplifican esos puntos, pero nosotros hemos logrado densidades muy pequeñas sin perder la esencia del objeto, es decir, sin que mi sistema de reconocimiento se haga pelotas. Tiene que reconocer muy bien las cosas, ¿no? O sea, separar las clases de manera adecuada, y eso es algo genial con los métodos estos. La siguiente pregunta. Bueno, y luego viene el nivel 3, que es el que estamos nosotros popularmente, metafóricamente, y a veces yo siento que hasta míticamente, para decir que apenas apareció la IA, ¿no? Que es cuando, siguiendo observando la naturaleza, el preguntarse cómo es que las neuronas están interrelacionando entre ellas para enviar señales y producir, pues, ideas, ¿no? Entonces, pues, hace una simplificación, ¿no? Después de todo lo que puedan estudiar de la historia, los primeros autores que empiezan a construir los primeros modelos, hacen una simplificación enorme, ¿no? Como lo que ya hemos visto mucho, por ejemplo, un perceptrón y hasta las redes convolucionales, el aprendizaje profundo, etcétera, ¿no? Cómo logran las mismas matemáticas, la misma probabilidad funcionar para emular nuevamente, así como emulamos el vuelo de los pájaros, el comportamiento de las hormigas, cómo emulamos lo que es, por ejemplo, el reconocimiento de objetos. Es una maravilla, ¿no? Que ahora ya un carro pueda darse cuenta, entre comillas, cuando tenemos otro carro enfrente y se detenga solito, entre comillas, ¿sí? Entonces, ese aprendizaje, entre comillas, se logra precisamente por el uso de lo que se mencionaba. Es toda una historia que viene desde, yo diría, miles de años con los filósofos, y pasando por los matemáticos, por gente como Euler, como George Cantor, Kurt Gödel, hasta llegar a Alan Turing, por ejemplo, cuando ya relaciona todas esas cosas que estoy mencionando en una manera teórica increíble, ¿no? O sea, lo que es el problema, lo que es un problema,
si ustedes analizan esa historia, se van a dar cuenta que un problema es exactamente igual a una máquina de Turing, teóricamente hablando. Entonces, definir un problema es lograr tener una máquina de Turing, la cual está basada en una genética de un bit. Bueno, ok, o teóricamente pueden ser los que sean, pero en la práctica, con las computadoras actuales, estamos teniendo un lenguaje con un alfabeto de solamente 2 símbolos, ¿no? El 0 y el 1, o sea, un bit, prendido o apagado, ¿verdad? En la siguiente, por favor. Ok, bueno, entonces con el tiempo viene la manera de interrelacionar esos diferentes componentes de procesamiento, de proceso, que son las neuronas. En este caso estamos hablando pueden imaginar los perceptrones, una neuroncita, pero que resuelve algunas cosas ahí, pero luego hay que ponerle más, etcétera, para resolver más. Entonces llega un momento en el que pues lo que hay que hacer es un ajuste de parámetros, ¿no? Lo que hay que hacer es manejar los datos, ¿verdad? O sea, una vez que tengamos los datos, las características de los objetos, alimentar a este modelo y luego, como nosotros ya naturalmente podemos establecer una función discriminante, ahora ¿cómo automatizamos eso? Otra vez llegamos a lo que hacían Leibniz y ellos, ¿no? O sea, hay que buscar la manera de que se haga solito. Bueno, es aprovechar las funciones recursivas, ¿no? La programación, la iteración, para que logremos tener un conjunto de pesos adecuado y una vez que lo hagamos con muchos ejemplos, ahora ya quedó clasificado el asunto, ya podemos reconocer un perro de un gato, por ejemplo, ¿no? De tantas imágenes que le estamos dando ahí, para que procese, ¿no? Estén actuando estas operaciones, basadas en ¿qué? Pues en el álgebra lineal, en la probabilidad estadística, en el cálculo. Estamos implementando esos productos de los matemáticos ahí, ¿no? Adelante. Bueno, también hemos hecho trabajos de reconocimiento de imágenes de mamografía, utilizando estas técnicas de aprendizaje profundo y con altos desempeños. Con estudiante de maestría, ya tengo a mi estudiante con el que he trabajado en esto, se llama César, y utilizando diferentes modelos también para alcanzar desempeños de más del 95% de eficiencia, ¿no? Adelante. Entonces, aplicamos estas técnicas para trabajar también con problemas que con los niveles anteriores hubiera sido imposible. ¿Cómo segmentar, por ejemplo? Nosotros sí lo hacemos. Un especialista, sobre todo, que reconozca estas imágenes, puede saber dónde está la frontera del hipocampo en una imagen, en un corte histológico, por ejemplo. Pero, ¿cómo decirle a la computadora que lo haga cuando estas imágenes son variadas, sin fronteras bien definidas, con ruido, con diferencia de intensidades, etcétera? Es muy complicado para métodos de niveles anteriores. Con este nivel, el nivel que les estoy mencionando, ya voy en el 3, ¿verdad? Sí, es el 3. Con este nivel 3, bueno, usamos las redes profundas y se logró con muy alta eficiencia, y bueno, eso es genial también porque no existía esta manera de poder detectar, de segmentar y además de contar células. Lo hacían, bueno, lo pueden hacer luego los biomédicos manualmente, porque ellos son los que reconocen, saben más o menos. A veces se equivocan también, pero con una buena aproximación, con una buena probabilidad, logran saber cuántas hay y cuáles son. Pero entonces, tomando en cuenta lo que saben ellos y estos datos, alimentándolos al modelo que vamos a utilizar, también logramos contar las células. Entonces ese fue otro golazo, ¿no? O sea, y van a seguir habiendo más, porque estos métodos pues están logrando emular lo que nosotros vemos. Ahora, muchas de las cosas que nosotros así detectamos, vemos, es que ya venía en nuestra civilización
la búsqueda de procedimientos, la búsqueda de métodos. Entonces nosotros mismos hemos hecho las reglas de alguna forma para decir qué cosa es tal, qué representa tal objeto y cuál es su complemento, etcétera. Entonces estamos usando como eso mismo, pues por eso es que está funcionando muy bien el orden que de alguna manera nosotros vemos en la naturaleza y en nuestras interrelaciones, ¿no? O que queremos ver y que queremos seguir, que así sea, porque si no se hace un relajo, ¿verdad? Ya no nos entenderíamos. Bueno, eso es lo que les comento. También logramos con un estudiante de doctorado lograr contar células en imágenes difíciles. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Es que este es un tema tabú. Ahí viene el tabú, pero bueno, 3 minutos. Ok, perfecto. Bueno, también hemos estado entrando al tema de cómo ha evolucionado la pandemia, cómo evolucionó. Entonces lo que buscamos fue datos, necesitamos datos. Algo que nosotros necesitamos cuando estamos en la inteligencia artificial son datos, es nuestra materia prima. Entre más datos tengamos, más vamos a lograr un buen modelo y una buena predicción. Lamentablemente no existen suficientes datos. Con los que hay, que los utilizamos, la OMS maneja también una buena base de datos, el gobierno de México también. Logramos algunos resultados, algunas conclusiones, ¿no? Básicamente, los más afectados en la pandemia en cuanto a la enfermedad, cómo les afectó, pues son gentes con diabetes, con hipertensión, con obesidad, y que, bueno, se hizo toda una serie de psicosis, ¿no? De que gente sana le podría dar, estuvo muy complicado, ¿no? Pero bueno, cuando uno ve los datos se da cuenta de otra cosa, o sea, desde afuera del bosque se puede ver el bosque de una forma diferente a como uno está dentro. Si uno está dentro, de repente se cae un árbol, se te daña algo, se espanta, ¿no? Pero desde afuera, claro, sí hubo una afectación y bueno, parte de las conclusiones de esto es que en la siguiente, si hay, mantengan sus niveles de glucosa, de colesterol, de triglicéridos al ras, muchachos. A ver, la siguiente. Todavía tengo tiempo, la siguiente. Ahí podemos ir hablando de este tema, pero a ver si podemos seguir mencionando. El nivel 4. El nivel 4 sería ya esas máquinas que nos van a suplir y no necesariamente debemos estar nosotros ahí físicamente. En las industrias, por ejemplo, donde haya un peligro para las personas estar allí, o en otros planetas, si se van sondas, ellos pueden hacer trabajo por nosotros, y al final de cuentas lo que requerimos es la información de eso para saber, para tener una representación de la realidad, ¿no? Ok, y bueno, retos, pues hay muchos retos, ¿verdad? Bueno, en el caso de los proyectos que hemos desarrollado, uno de los retos sería seguir simplificando los modelos de representación de objetos para aplicaciones a realidad virtual, y que esto siempre va acompañado, o sea, va acompañado del avance del hardware. Aunque el hardware está aumentando, la memoria y todo, siempre va a ser importante buscar cómo simplificar la información. Y claro, hay también retos muy importantes dentro de la guía, de la guía, ¿verdad? Una de ellas es precisamente esta cuestión de los datos, tener mejores bases de datos, pero para ello hay que hacerlos públicos, pues, es decir, es un peligro que haya gente que solamente tenga para unas cuantas personas, los datos. Ese sería uno. Otro, pues la cuestión ética, ¿no? Cómo utilizarlos de manera debida para servicios que permitan a la sociedad, pues, ser cada vez más humana y no con fines mezquinos de algunos grupos, ¿no? Y bueno, democratizar la información también, es decir, no, ya vienen los tabúes, o sea, no impedir que haya sectores que no pueden hablar o mencionar ciertas cosas, o sea, dependiendo también, ¿no? O sea, del contexto, pero luego hay ciertas políticas, implementaciones de políticas que a veces uno tiene que tener cuidado de no ser incorrectamente o políticamente incorrecto. En fin, bueno, entonces sería
Bueno, aquí la última, sobre lo que nosotros tenemos en nuestro equipo de trabajo es escáneres en 3 dimensiones, lentes para realidad virtual, con el objeto de resolver estos problemas que beneficien particularmente al sector salud, algo muy importante que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Poder apoyar a los especialistas y bueno, pues habrá más retos que mis compañeros quieran mencionar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra pues, a quien quiere continuar o plantear otra idea, empezar por otra idea. Sí, adelante. Idea filosófica, ¿no? Ok, bueno, gracias por acompañarnos. Me parece, antes de empezar o de señalar lo que quería señalar en un primer momento, me gustaría decir que es muy necesario y me parece que este panel en ese sentido es importante, el intercambio entre las distintas áreas, sobre todo las humanidades y las ingenierías o las ciencias duras, porque es un lastre que tiene el sistema educativo actualmente, que es que básicamente quienes estudian o quienes estudiamos humanidades ignoramos, tenemos una enorme ignorancia respecto a las cuestiones científicas y es muy frecuente también que en los ámbitos científicos se ignore mucho acerca de las humanidades, ¿cierto? Entonces me parece un aspecto relevante de este panel. Y bueno, precisamente entrando en materia, una de las cuestiones que yo quisiera, sobre la que yo quisiera llamar la atención, hablando de la inteligencia artificial, es precisamente la idea de perfección que surgió desde el inicio, ¿no? Y que parece ser una guía, ¿no? De muchos, si no del proyecto mismo en general de la inteligencia artificial, ¿no? La idea de que las máquinas, en términos generales, pueden hacer o pueden llegar a hacer en algún momento las cosas de una mejor manera que nosotros, de una manera más perfecta, efectivamente. ¿Qué se está entendiendo ahí por perfección? Esa es la pregunta, creo que también tendría que llamarnos la atención. Y creo que básicamente las ideas con las que está relacionado ese concepto de perfección tienen que ver con lo que también ya mencionaba el doctor, la eficiencia, la rapidez, producir más cosas o hacer cálculos, por ejemplo, más rápidamente, o sea, en menos tiempo, una mayor cantidad de cálculos, es decir, hacer más en menos tiempo, es decir, gastar más energía en el trabajo que se realiza, gastar menos energía en el trabajo que se realiza, es decir, modificar incluso la realidad con un menor gasto de energía, ¿no? Para eso son las herramientas desde este nivel cero que cita el doctor, ¿cierto? Ahora, ese proceso de búsqueda de la perfección no tiene límites, al menos por parte nuestra. O sea, como iniciativa humana, esa búsqueda de la perfección no parece tener límites. Sin embargo, podemos darnos cuenta actualmente de que en ese proceso de búsqueda de la perfección, es decir, de producir más rápidamente, con menos esfuerzo, hemos empezado para decirlo en una sola palabra, cambiar el clima del planeta y socavar las condiciones que hacen posible nuestra propia subsistencia en este planeta. Para decirlo rápido, pues, ¿cierto? Lo podemos también pensar en términos más micro, ¿no? Por decirlo así. Si dedicamos toda nuestra vida a resolver este tipo de problemas, ¿no? Cómo hacer más rápido, cómo, ¿no? Producir más, cómo, etcétera, nuestra propia vida puede perder algo que
es difícil captar en un concepto claro, pero que sin embargo tiene mucha importancia para cada uno de nosotros, que es precisamente el sentido de la vida, ¿cierto? Si pasamos toda nuestra vida trabajando, ¿no? Si pasamos toda nuestra vida resolviendo problemas mecánicos, si todo el tiempo que tenemos para vivir se nos va en el resolver el problema básico de la subsistencia, por ejemplo, ¿no? Cómo conseguir más alimento, cómo, ¿no? Nuestra propia vida parece perder su sentido. Y entonces ahí, por ejemplo, tienen cabida estas ideas de que, o estas expectativas, o estos quizá mitos, ¿no? Acerca de cómo las máquinas podrían liberarnos del trabajo y sustituirnos en esa búsqueda de la subsistencia y de la solución mecánica de problemas, para que nosotros podamos en algún momento vivir nuestra vida. Y no solo eso, o sea, por un lado está el sentido, pero por otro lado está también la cuestión de que no podemos, como seres humanos y como seres racionales que somos, dejar de preguntarnos nunca el para qué o cuál es la finalidad de algo que estamos haciendo. En última instancia, está relacionado con lo del sentido de nuestra vida. A veces confundimos la pregunta por el sentido de la vida con la pregunta de para qué, ¿no? O sea, si yo no tengo una finalidad, entonces pareciera que no tengo sentido, pero también se puede responder que hay sentido sin que tenga que haber un para qué intrínseco, ¿no? a la vida misma. Pero bueno, a lo que iba es que hay que, lo voy a resumir así, podríamos distinguir, y creo que sería necesario distinguir, dos tipos de problemas. Los tipos de problemas que puede resolver la inteligencia artificial, que son estos que ahorita yo provisionalmente llamaría problemas mecánicos, ¿no? Como cazar mamuts en el nivel 0 o fabricar automóviles más rápidamente, con menos gasto de energía, etc. Y el tipo de problemas que parecen constituir o que parecen ser los problemas más importantes para nuestra vida como seres humanos, como por ejemplo, sé que tengo una cantidad finita de tiempo en este mundo, ¿qué debería hacer con esa cantidad de tiempo? ¿No? O sea, problemas éticos o problemas filosóficos. Ese tipo de problemas, que son los problemas con los que lidiamos cotidianamente cuando reflexionamos acerca de nuestra propia vida, esos no los va a poder resolver, me parece a mí, nunca una máquina, una inteligencia artificial, a menos que esa inteligencia artificial se vuelva una inteligencia natural, ¿no? Es decir, tenga que preocuparse por un organismo, por mantener vivo un organismo dentro de un ambiente, etcétera, ¿no? Si es posible o no con otro material aparte de carbono, entonces esa ya sería otra cuestión. Creo que es conceptualmente posible, factible, que sea factible es muy distinto, pero a menos que sucediera eso, creo que una máquina no podría resolver jamás ese tipo de problemas que son los más importantes para nosotros, ¿no? O sea, los problemas mecánicos, diría yo, están relacionados con nuestra subsistencia, con el manejo de recursos o con la producción de recursos para nuestra sobrevivencia, pero no resuelve el problema, por ejemplo, del sentido de la vida o el problema de qué debemos hacer con este tiempo que tenemos en este mundo, o cómo deberíamos organizarnos como sociedad, por ejemplo, o qué fines deberíamos perseguir, ¿no? Y entonces, a lo que quería llegar es que cuando hablamos de los retos de la inteligencia artificial, yo diría que el principal reto es no confundir estos dos tipos de problemas, ¿cierto? Es decir, no perder de vista nunca lo que señala el doctor, que la inteligencia artificial es solamente una herramienta, no es lo que nos va a permitir resolver los problemas que más nos acucian, ¿no? Más acuciantes para
para nosotros como seres vivos, ¿cierto? Una vez que tenemos hasta cierto grado asegurada nuestra existencia, todavía tenemos que resolver el problema de lo que deberíamos hacer con nuestra existencia, y ese problema no nos lo va a ayudar a resolver nunca una máquina. Pero muchas veces sucede que se confunden esos dos tipos de problema, y muchas veces se usan los adelantos en inteligencia artificial o se quieren implementar las mismas formas de razonamiento para resolver ese tipo de problemas. Por ejemplo, se me ocurre pensar en estos intentos que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, de usar inteligencia artificial para determinar en qué lugares de una ciudad es más probable que se cometa un crimen, ¿no? Entonces, claro, lo que eso termina o ha terminado produciendo es que los policías estén más presentes en esos lugares durante más tiempo, pues, para ellos reportar más arrestos, pero entonces esos lugares, por supuesto, están relacionados con niveles socioeconómicos más bajos, y lo que termina sucediendo al final de cuentas es que ciertas injusticias sociales y ciertas desigualdades se terminan perpetuando o se terminan agravando precisamente por haber aplicado esos modelos de inteligencia artificial bajo la idea de que son neutrales, ¿no? Y entonces van a ser más justos en la solución del problema, y sin embargo ese es un tipo de problema que solo un ser vivo humano podría resolver, ¿no? Entonces, como conclusión de lo que estoy diciendo ahorita es que no debemos confundir la eficacia, la rapidez, la eficiencia en la producción, en la manipulación de los medios materiales. No debemos confundirlo con lo que es más importante para nosotros, y que son estos otros problemas de carácter más bien ético, ¿no? Esos solamente los podemos resolver nosotros, y aunque la inteligencia artificial es una herramienta muy útil que puede ayudarnos a resolver esos problemas, no puede sustituirnos en la solución de esos problemas, ¿no? Eso es lo que yo querría plantear en un primer momento. Muchas gracias. Parece muy interesante esa parte, ¿no?, que toca la realidad muy interesante esa parte que toca la realidad de la vida, ¿no?, que nunca podemos perder de vista como seres humanos, porque sí, podemos trabajar en nuestros intereses, en nuestras motivaciones, pero al final pues estamos viviendo, ¿no?, y tenemos que considerar eso. Bueno, pues vamos a pasar al doctor. Hola, buenos días. Miren, yo quisiera empezar con lo que acaban de comentar tanto el doctor Hermilo como el doctor Alfonso. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Alfonso en cuanto a que no nos van a reemplazar, ¿no? Es un temor que de hecho hemos visto demasiadas películas de ficción, ¿no?, de que la IA nos viene y nos va a exterminar y va a controlar todo lo que sería el planeta, ¿no? Pero como acaba de decir, más bien nos van a venir a ayudar, y eso es lo que debemos pensar. Y a mí me gusta pensarlo en que realmente puede llegar. Aquí el ingeniero Darío es mi testigo de que yo al principio, hace unos 5 años, cuando lo hice la primera vez, sí, como unos 4 años, antes de la pandemia, yo le decía que hay un término que le llaman la singularidad, que se pretende que se iba a alcanzar en el 2045, bueno, si ya era muy tarde, ¿no?, y que ahorita lo están planteando para el 2035 como meta, aunque puede ser que sea antes. Yo le decía que pues no, eso no iba a ser posible, ¿no? Ahorita créanme que a estas alturas ya, con tanto lo que he visto, he cambiado mucho de idea, ¿no? Sobre todo que ahí hemos estado en podemos decir, un grupo social, un chat ahí en WhatsApp, donde he conocido muchísimas cosas, gente muy, muy talentosa y muy inteligente que está abordando este tema de la inteligencia artificial. Y a lo que iba es que
pues para mí los inteligentes eran los que creaban esas metodologías, esas técnicas o esas aplicaciones, incluso ya hablando a nivel de hardware y software, porque realmente son las eminencias que hay detrás de esos sistemas, ¿no? Eso es lo que yo le comentaba hace como 4 años, ¿no? Pero bueno, antes de abundar un poquito más sobre eso que les estaba comentando, relacionado con lo que decía el doctor Hermino, ahorita en la etapa final que estamos, de acuerdo a lo que él decía del nivel 4, pues ahorita ya se están hablando de varias técnicas que, pues en alusión a los presentes que están aquí, que sobre todo son de licenciatura, es necesario comentar cuáles son las técnicas, ¿no? Porque hemos hablado muy superficialmente de inteligencia artificial, pero como qué puedo aplicar, qué metodologías, qué existe, ¿no? ¿Qué puedo yo estudiar o qué puedo yo buscar en Google, en los libros? Entonces, pues básicamente las más conocidas son las redes neuronales, ¿no? Que en eso está basado otras dos, que son el aprendizaje máquina y el aprendizaje profundo. Pero también, como lo mencionaba el doctor Emilio, él hace visión computacional, que es parte de la visión artificial, todo lo que tiene que ver ahora ya con realidad mixta, que realidad mixta abarca tanto realidad virtual como realidad aumentada, como son 3 realidades, y que todo eso... Sí, ¿verdad? Entonces, que todo eso va pues encaminado a muchas situaciones que han ayudado tanto en la industria como en el ámbito social, pero también hay lo que es aprendizaje natural, o sea, procesamiento natural del lenguaje, que es por ejemplo lo que usa mucho el ChatGPT. Hay sistemas expertos que son como, digamos, metodologías recomendadoras, ¿no? Ya sea basadas en reglas o basadas en probabilidad. Y lo que también no se deja mucho de lado, pero se utilizaba mucho al principio lo de lógica difusa, y ya hoy en día todo eso canalizado que es robótica, ¿no? Entonces, como para que vean algunas metodologías o áreas que podrían ustedes estudiar, y sobre todo, bueno, hablando de lo que ya mencioné del ChatGPT, retomando lo que les decía al principio de lo que hay hoy en día, el ChatGPT usa varias de las que acabo de mencionar. Primero, tiene que saber entender al ser humano. Nosotros le escribimos un texto que para él son códigos ASCII y que él tiene que interpretar como que son ideas que quiero yo, ya sea una búsqueda o que me genere una presentación, o que me resuelva incluso un examen, ¿no? Sobre todo empezando hacia el lado académico. Pero aparte también tiene una serie de aprendizaje profundo que es lo que utiliza para darnos una respuesta pues lo más parecido. Entonces ahí vienen los sistemas expertos también, porque tiene una cierta probabilidad de que puede hacer que sea la respuesta que estoy buscando o no. ¿Okay? Entonces ahí se están utilizando varias de esas cuestiones. Y aquí sí quisiera comentarles sobre un artículo que leí hace como un mes. Me gusta mucho leer, de hecho le dice a mi esposa en la mañana, dice, ¿tú qué vas a hacer ahí en el panel? Dice, si tú nunca me platicas nada de inteligencia artificial, siempre me estás platicando de otras noticias, ¿no? Y sobre todo más del lado a veces político o a veces de la gota roja, ¿no? Pues me gusta leer de todo, ¿no? Y le digo, no te había platicado de eso porque no sabía que era de tu interés, pero realmente uno de los culpables de que yo tenga en los años recientes ese interés por ese tipo de noticias está aquí sentado a mi izquierda. Entonces, a partir de esa vez que lo invité en 2019, pues me empecé a interesar qué están haciendo, porque realmente la IA para mí, antes y todavía sigue siendo así, no tiene todavía el acercamiento suficiente con la parte académica, donde hay muchas técnicas muy avanzadas en el ámbito internacional que todavía tal vez no se están aprovechando en el ámbito de la industria, ¿okay? Pero sí han dado un salto muy grande, sobre todo con el ChatGPT, que como que eso volteó a ver, hizo que los ojos de la sociedad voltearan a ver hacia esa área, ¿no? Porque, por ejemplo, Alexa, Siri, pues sí lo lograban, estaba muy bien el aparatito, pero pues nadie se preguntaba, ¿y cómo está funcionando eso, no? ¿Qué hay detrás? Pues detrás estaba la inteligencia artificial, y sobre todo, algo que quiero comentar es que, y lo comentó el doctor Hermilo en una de sus participaciones, es que hay mucho de probabilidad y estadística detrás de eso. Y bueno, tenía que decirlo, soy de ese departamento, el departamento de estadística.
Ahí trabajo mucho con la carrera de Ingeniería Industrial Estadístico y es una de mis áreas, cómputo estadístico, que todo lo que hay prácticamente de inteligencia artificial tiene que ver en alguna forma con la parte estocástica, ¿ok? Simplemente, un ejemplo, dicen, para vuestra base un motor, ¿no? Una red neuronal, quien sabe qué es una red neuronal, el funcionamiento de una neurona es igual que un modelo de regresión lineal, así de simple. Entonces, desde ahí, ¿qué tenemos entonces que una red neuronal? Es un conjunto de modelos de regresión. Por eso tiene tanta potencia, por eso es que avasallan con los modelos de regresión. Estamos hablando de que si tienes una red con varias capas ocultas y varias neuronas, 20 neuronas, estamos hablando que son 20 modelos de regresión metidos ahí, pero que se están interrelacionando, ¿no? Entonces, mucho de lo que hay es estadística, porque muchas de las decisiones son probabilísticas de esa inteligencia artificial. Y bueno, aquí para darle pie al ingeniero Darío, a su participación, cierro lo que encontré, lo que les decía en una nota. Le preguntaron al ChatGPT que si él consideraba que ya era una inteligencia artificial general, o sea, en siglas en inglés sería un AGI. Y la respuesta de ChatGPT, seguramente Darío ya sabe, ¿qué respondió? Que no. El mismo ChatGPT dijo, no soy un AGI. Dijo, porque dice, soy una inteligencia artificial de aprendizaje profundo diseñada para generar texto y responder preguntas en función de los datos con los que fui entrenada. Aunque puedo proporcionar respuestas útiles y generar texto coherente en una variedad de temas, mi capacidad se limita a tareas específicas de procesamiento del lenguaje natural y no tengo la capacidad de razonar, comprender el mundo de la misma manera que un ser humano lo hace, ni realizar una amplia gama de tareas generales como lo haría una AGI. Entonces, aunque para muchos fue el boom y que algunos consideran que puede ser una AGI de bajo nivel, en la misma ChatGPT dice, no soy eso, ¿no? Entonces, aquí yo me hace una pregunta de, si eso no es una AGI, entonces, ¿qué nos puede esperar cuando realmente se alcance eso, no? Se le preguntó a ese mismo ChatGPT, pues entonces, si él no era un AGI, pues ¿cómo define un AGI? Y él respondió que debe contener 7 características. Dice, debe tener capacidad de aprendizaje universal, es decir, aprender y adaptarse a una amplia gama de tareas y dominio sin requerir una programación específica para cada tarea. El número 2 es razonar y comprender, es decir, comprender texto, razonar sobre la información y tomar decisiones lógicas en situaciones diversas. Debe ser creativa, es decir, generar soluciones creativas y nuevas ideas en respuesta a problemas o desafíos. Debe tener la capacidad de ser adaptable. ¿Adaptable a qué? A nuevos entornos y condiciones cambiantes sin necesidad de un entrenamiento extenso. Debe tener la capacidad de hacer una comunicación natural, es decir, poder interactuar con el humano y otras máquinas, si se fijan, no lo expande no solamente con nosotros, sino dice con otras máquinas, dice de manera natural y comprensible, tanto en comprensión del lenguaje como en generación de texto o habla. El número 6 dice que debe tener una autoconciencia limitada, es decir, tener un nivel de conciencia de sí misma y de su entorno para tomar decisiones informadas y gestionar sus propias acciones. Y por último, dice que debe transferir conocimiento, es decir, aplicar el conocimiento de las habilidades aprendidas en un dominio o a situaciones completamente diferentes. Y ahorita cierro mi participación con una última pregunta, casi se la voy a lanzar al ingeniero Darío, que es, bueno, ahorita no ha llegado, yo creo que les decía, hace 4 años yo pensaba que pues estábamos lejísimos de esto, ahorita pienso que estamos cada vez más cerca, pero también no lo sé, de repente hay ciertas características de lo que el mismo ChatGPT menciona, por ejemplo como el razonamiento, de que no sé si será capaz la IA de, bueno, el avance tecnológico que tenemos y sobre todo las metodologías, conocimientos, todo lo que hay, porque no solamente es poder computacional, si será capaz de llegar a eso. Y en el momento en que llegue, si será capaz de, ¿qué pasaría si nos supera ahora, ¿no? Entonces, con esto cierro ahorita mi participación. Muchas gracias. Hola. A ver, quiero hacerles una pregunta rápida. ¿Quién sabe lo que es la revolución industrial 4.0? ¿Los posibles ingenieros? ¿Ninguno? A ver, ¿quién es el valiente?
verdad ninguno. Bueno, en vista de que parece que no están muy familiarizados, vamos a empezar con la revolución industrial 1.0. ¿Por qué quiero empezar por este lado? Porque me gustaría ponerlos en contexto. Bueno, muchas veces nosotros pensamos, o nos han vendido la idea que todo lo que tiene que ver con las disciplinas de industria 4.0, que es robótica, inteligencia artificial, internet de las cosas, cómputo de borde, cloud computing, multicloud, son únicamente tecnológicas. Y lo que yo quiero es remontarnos un poquito al pasado para que entendamos realmente qué implica una revolución industrial. De hecho, cuando yo estuve en la prepa y empezamos a estudiar acerca de la primera revolución industrial, que empezamos a ver acerca de que la primera revolución industrial habla del advenimiento de la máquina de vapor. Yo decía, bueno, realmente pues, sí que para la máquina de vapor, pero ¿por qué fue tan relevante? El problema es que nosotros tendemos a ver nada más la parte, digamos, tecnológica del asunto, pero ¿qué es lo que sucedió con la máquina de vapor? La sociedad previo a esa primera revolución industrial era una sociedad eminentemente agrícola, que vivía en comunidades que tenían muy bajo desplazamiento humano. O sea, tú vivías en tu pueblo y de tu pueblo no te ibas, a lo mejor ibas al pueblo al lado, pero ahí no te ibas. Eran familias, la familia extendida. Cuando empieza la primera revolución industrial, que empiezan a instalar las primeras máquinas de vapor, que se dispara la producción, empiezan con el miedo de siempre. ¿Sabes qué? Nos vamos a quedar sin chamba, es que una máquina hace lo que hace 100 trabajadores, ¿qué vamos a hacer ahora? Y la verdad, si se quedamos sin chamba. ¿Qué es lo que pasó? Migraron hacia centros urbanos, que es justamente donde están esos centros de producción. Pasan muchas cosas aquí. Primero, a nivel social, por primera vez en la historia empieza a haber así como agrupaciones humanas masivas en centros urbanos. Dos, la familia extendida se rompe, porque a la hora que tú migras a otra ciudad, pues vas con tu esposa y con tus hijos. Entonces, de ser familia que están los primos, los abuelos y todos, de repente se viven en la misma casa, ahora estás separado de esa familia. Pasa otra cosa, empiezan a ver un tema social, empieza a haber esa concepción de derechos. O sea, ¿sabes qué? Nosotros deberíamos de tener ciertos derechos y es como nacen los primeros derechos humanos, la Carta de los Derechos del Hombre. Entonces, solamente la máquina de vapor no fue nada más el tema productivo, sino generó una transformación social, una transformación familiar, una transformación económica, que es decir, que los que eran los dueños de los medios productivos de repente empezaron a tener mucho dinero. Anteriormente, los nobles, que eran los dueños de la tierra, eran los poseedores del poder económico y político. Ahora, personas que no eran de la nobleza ahora empezaron a tener lana, más lana que los nobles. Y de hecho empezó a haber hasta matrimonios entre nobles y gente con lana. De hecho nació la burguesía. En la segunda revolución industrial, que es cuando inicia toda la producción en serie y nace todo el tema se populariza todo el tema de la electricidad, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a haber todas esas megaplantas. Esas personas que tienen recursos empiezan a tratar de explotar a los trabajadores. Esta lucha de los trabajadores ahora ya no nada más es de que tengo un derecho humano, por ejemplo, a no ser encarcelado sin razón, sino también empiezo a pensar, tengo derechos laborales. Ahí empieza a haber como una lucha social de parte acerca de que un trabajador tiene derechos. Y aparte pasa otra cosa. Ese disparo en la producción industrial habilitó que la humanidad pudiera ver la guerra más devastadora que jamás se ha visto, que fue la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Jamás en toda la historia de la humanidad habíamos sido testigos de esa capacidad de destrucción. Y eso fue posible a partir de la producción en serie. Ahora, en la tercera revolución industrial, que es con el microchip, pasa otra cosa. No es que son como hitos, realmente no es que el microchip lo provoque, sino son cosas que suceden. En la posguerra se generan dos bandos mundiales, que es el bando del capitalismo y el socialismo, pero podemos entender más como que es una globalización. De hecho, es el advenimiento de la globalización, donde existen bloques de muchos países, hay una alta movilización social, ya viajan de diferentes países, empezamos a tener otro tipo, esa globalización empieza a generarnos otro tipo de necesidades y derechos, que es el tema
de la no discriminación, de la igualdad de razas, y además pasa otra cosa, a nivel médico tenemos muchos avances, y hay un avance particular muy interesante que es la píldora anticonceptiva, que eso habilita a la mujer a no tener que estar amarrada al tema del matrimonio para tener relaciones sexuales. Le da libertad sexual y es lo que genera y dispara todo el tema de la liberación sexual de los años 60 y 70. Transforma totalmente la estructura social, también todo el tema de esa globalización transforma también todo el tema de la economía. De repente tenemos una moneda única que es el dólar, con la que se manejan todas las operaciones internacionales. Con el advenimiento de Industria 4.0, que son todas las disciplinas que les comenté, dejen de pensar en eso como tecnología. No es tecnología, bueno, si lo es, pues, pero dejen de disociarlo con lo que es su impacto social. A todos ustedes, sepan o no sepan lo que es Industria 4.0, les va a impactar. Desde un plano social, el hecho de que nosotros podamos estar hiperconectados también nos ha generado un hiperindividualismo. Es decir, yo ya no necesito salir para socializar, para ver a mi familia. En el plano económico, todo el advenimiento de las monedas digitales, de las criptomonedas, va a transformar totalmente la manera en la que nosotros conseguimos la economía. Todas las mejoras que estamos teniendo en cuanto a inteligencia artificial, robótica, y eso va a transformar totalmente la manera en la que nosotros percibimos el mundo. De hecho, muchos piensan, oye, pero es que nos vamos a quedar sin chamba. Sí, es cierto, se van a quedar sin chamba, ¿verdad? O sea, se los adelanto. Sin embargo, les voy a decir una cosa. Si hace 10 años ustedes hubieran dicho, hace 10 años ni siquiera se les hubiera podido pasar por la mente la idea de que iba a existir, que alguien le iban a pagar por jugar videojuegos, o que le iban a pagar por hacer videos de TikTok, o por ser influencers. O sea, realmente, ¿saben cuál es el empleo mejor pagado? Que de aquí a 5 años todavía no existe. En realidad no es que se vayan a quedar sin trabajo, simplemente muchos de los trabajos que actualmente existen se van a transformar. Ahora, no podemos hablar de inteligencia artificial hablando de Industria 4.0 sin pensar en todas las demás disciplinas que tienen que ver con Industria 4.0, que es la robótica, que es Internet de las Cosas. Por ejemplo, aquí hablaban sobre la inteligencia artificial, hablaban de que no iba a reemplazar al hombre. Y yo me hago una pregunta. Yo difiero y no, porque pasa una cosa, realmente pues no sabemos realmente qué es lo que es el hombre, ¿no? Crecemos bajo esta idea antropocentrista de que el ser humano es lo máximo y es la última Coca-Cola del estadio y que todo gira alrededor del ser humano, pero en realidad no tenemos idea de lo que es el ser humano. Suponemos lo que es el ser humano. El tema es que ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial y con el desarrollo de la robótica, ya ese límite no es tan claro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros vamos a pensar un poquito de robótica y después lo vamos a tirar. Robótica, nosotros actualmente pensamos que o nuestra concepción tradicional de la robótica es que son entes mecánicos, muy sofisticados. De hecho, incluso por esa misma línea hemos tenido un desarrollo increíble. De hecho, el primer robot antropomórfico medio funcional que fue Asimov, de Honda, nace en 1997. En 2017, Boston Dynamics presenta Atlas, que es en 20 años, 20 años, creamos una caja con patas que apenas podía caminar, a un robot capaz de hacer maromas, de hacer parkour, de hacer cosas que probablemente ninguno de los que están en esta sala son capaces de hacer. Y no sé si alguna vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver Atlas. Por lo menos levanten la mano. A un robot que hace parkour. ¿Ok? Hay un tema con Atlas. Aunque Atlas es sumamente avanzado, pasa lo siguiente. Todos los movimientos con los que Atlas trabaja son programados por ingenieros que son los que programan cómo tiene que reaccionar a terreno adverso, etc. No tiene una verdadera inteligencia artificial. No sé si ustedes están familiarizados con TeslaBot, que es el robot que está desarrollando Elon Musk. Actualmente TeslaBot es un robot también es antropomórfico, de diseño mucho más simple que Atlas. Pueden verlo y se ve en este momento, es un robot medio torpe,
para caminar, para asir los objetos. Sin embargo, a diferencia de Atlas, este es un robot que sí tiene inteligencia artificial. De hecho, tiene una versión modificada del sistema de inteligencia artificial que utilizan los Teslas para manejo autónomo. O sea, ese robot sí tiene inteligencia artificial. A diferencia también de Atlas, es un robot mucho más barato de hacer. ¿Por qué? Porque es un robot mucho más simple. Y además la capacidad productiva que tiene Tesla contra Boston Dynamics es brutal. O sea, Boston Dynamics tiene una capacidad productiva de aproximadamente 50 robots Atlas al año y por el costo solamente lo compran militares. Tesla tiene una capacidad productiva de miles de robots anuales y el aim de Tesla es que sean robots para el consumo. Es decir, antes de 5 años vamos a ver los primeros robots realmente en los hogares. Caros sí, pero accesibles, igual que un auto Tesla. O sea, sí es cierto, es un Tesla, está caro, pero no es algo que jamás en mi vida voy a poder pagar. Vamos a empezar a ver esos robots o esa transformación, la vamos a ver en nuestro día a día. Sin embargo, no es la única línea de la robótica. Por ejemplo, hay un tema de creación de robots biológicos. No sé, hay unos robots, se llaman Xenobots, que son robots que están diseñados a partir de células vivas, son robots vivos, que están diseñados, interactúan y todo, pues, a nivel, son organismos muy simples, pero ya son robots. Eso es vida creada por seres humanos. Y no solamente eso, también utilizando otras tecnologías de industria 4.0, otras disciplinas que es la impresión 3D. Me tocó hace como un año, ¿sí?, platicarles acerca de un corazón y que unos científicos en Tel Aviv lograron imprimir un corazón humano, chiquito, pero totalmente funcional, o sea, totalmente vascularizado, nada más no tener la parte del sistema nervioso. Tomaron tejido adiposo, esas células las procesaron para convertirlas en células madres y esas células madres las diferenciaron para convertirlas en cada uno del tipo de células que utiliza el corazón. Y con esas células los utilizaron como tinta para imprimir ese corazón. De hecho, es sumamente interesante porque, de hecho, eso va a abrir mucha brecha, por ejemplo, para el tema de los trasplantes. Tú necesitas un trasplante de hígado, tu hígado no funciona. Con tus propias células van a poder, en un futuro inmediato, poder imprimir un hígado de tus propias células y podértelo implantar con cero rechazo. Y no solamente eso, todo el tema del desarrollo de células madres ha habilitado también otro aspecto, otra parte que es muy interesante, que es el tema de la ingeniería inversa para el cerebro. Hay un video que se lo recomiendo brutalmente. Busquen en YouTube, Brain Reverse Engineer. Es una plática de TED que da un científico que se llama Sergio Pasca. Ellos lo que hacen es que igual, tomaron un paciente con una mezcla de tejido, crearon células madres y las diferenciaron en neuronas, pero neuronas de diferentes tipos, de córtex, de la parte de, ¿cómo se llama? De la que es del tejido neuronal core, bueno, de las diferentes partes del cerebro. Hicieron bloques de celulitas y las unieron y vieron cómo empezaron a interactuar los diferentes tipos de células neuronales unas con otras. Y estuvo padrísimo porque empezaron a hacer, por ejemplo, cuando un bebé nace con problemas de oxígeno, de repente tiene daño neuronal. Todos lo sabemos, pero no sabemos realmente ni por qué ni qué células son las que se dañan, porque también no tenemos la facultad de hacer pruebas en células vivos. Pero con esos experimentos, con esas células cultivadas, ellos sí pudieron poner a diferentes tipos de células en ambientes sin oxígeno y vieron cuáles fueron las células que se dañaron. Y además de eso, vieron que no todas las células neuronales se dañan, solamente cierto tipo de célula. Y además están desarrollando fármacos para poder evitarlo. Entonces, si un bebé de repente tiene un problema de falta de aire, vamos a poder tener en el futuro inmediato los medicamentos necesarios para poder evitar esa degeneración neuronal. Adicional a esto, hay dos iniciativas. En Europa está The Human Brain Project y en Estados Unidos se llama The Brain Activity Map. Son dos iniciativas que tienen como finalidad el poder entender cómo hacer una ingeniería inversa del cerebro y entender cómo funciona. Entender cuáles son los mecanismos, cómo es que realmente funciona la máquina más maravillosa que tenemos. Y eso, aunado al tema que vamos a poder cultivar esas células, vamos a poder no solamente reparar zonas del cerebro, sino también vamos a poder
expandir la funcionalidad de nuestro cerebro. Y si nos vamos por ese lado, no sé si ustedes ya están familiarizados con Neuralink. ¿Alguno? Ok, Neuralink es una de 3 iniciativas que hay para poder crear interfaces humano-máquina a través de implantes cerebrales. Es decir, nosotros vamos a tener la capacidad de integrarnos a esas inteligencias artificiales. Entonces, por un lado tenemos robots mecánicos, por otro lado tenemos humanos robotizados. O sea, si nosotros realmente podemos tener esa interfaz humano-máquina y podemos subir nuestra conciencia a un cuerpo mecánico, o a un cuerpo incluso impreso en 3D, o a un cuerpo desarrollado in vitro, realmente ¿dónde queda la parte humana? O sea, dices, no, es que la inteligencia artificial no me va a poder sustituir. A ver, entonces, señores, si ustedes tal cual, como son, con sus ideas, sus pensamientos, sus recuerdos, los podemos subir a una computadora, ¿dejan de ser ustedes? ¿Van a dejar de realmente poder filosofar sobre todos los temas del fin último de la existencia? Pues realmente va a ser su mente, sus recuerdos. La diferencia es que pues vamos a expandir increíblemente nuestras capacidades. O sea, realmente estamos en un punto muy padre de la evolución humana. Y con todos estos avances, me comentaba Ángel acerca de la inteligencia artificial general, se espera que ese hito lo alcancemos en aproximadamente 2029, que tengamos una inteligencia artificial pero que sea similar a la inteligencia humana. Sin embargo, el punto en el que nosotros esperamos que la inteligencia artificial realmente equipare a la inteligencia humana y la supere, va a ser en algún punto entre el 2029 y el 2030, entre el 2029 y el 2045. Ese punto de inflexión se le conoce como la singularidad. Y ese día, señores, es el último día de la especie humana. Es el último día de la era del hombre, como especie dominante de este planeta. No significa que vamos a desaparecer, pero ya no vamos a hacer lo que somos en este momento. De hecho, en este momento, señores, somos cyborgs, aunque no lo alcancemos a ver. Nosotros somos híbridos entre un componente biológico y un componente tecnológico. Este aparato nos conecta a todos los seres humanos del planeta, nos da acceso a todo el conocimiento universal, nos permite comunicarnos, compartir ideas. Cualquier dato que podemos requerir lo tenemos aquí. Sin embargo, este es un aparato externo. Dentro de no demasiado tiempo va a estar integrado en nosotros. También el tema de la realidad virtual. Ahorita necesitamos dispositivos externos. De hecho, en 2019 que estaba aquí, platicaba acerca de que se iba a democratizar el tema de la realidad virtual antes de que apareciera el Oculus Quest 2, que se llama Meta Quest 2. Ahorita realmente es un dispositivo muy barato. De hecho, ahora no sé si vieron la presentación de Meta Quest 3, que ya integra todo el tema de realidad mixta por $490, más barato que los celulares de muchos de los que están aquí. Y antes de en 2029, la realidad virtual va a ser prácticamente indistinguible de la realidad física. Estamos viviendo un momento increíble de cambios. De hecho, por ejemplo, el tema de la conducción, ustedes forman parte de la última generación de seres humanos que va a conducir. Realmente, para la época de que sus hijos nazcan, cuando sus hijos estén en edad de conducir, ya todos nosotros van a ser autónomos. Porque es más seguro, va a estar todo reglamentado, va a estar más democratizado. Creo que es una época muy para estar vivo. Y entiendo que Jorge es experto en Nietzsche, ¿verdad? Pero es experto en Nietzsche, ¿no? Hay una frase de Nietzsche que me encanta. De hecho, él tiene un libro que se llama Hacia hablar de Zaratustra, y habla mucho acerca del superhombre. Hay una frase que me encanta que dice que el ser humano no es destino, sino solamente es un puente entre la bestia y el superhombre. Posiblemente nuestro destino como seres humanos es ser como ese bulldozer, algo que le va a dar esencia a ese superhombre, le va a dar nacimiento a ese superhombre, a esa superinteligencia. Bueno, por mi parte ya sería todo. Me emociona mucho el tema. Muchas gracias. Creo que estuvo así muy emocionante todas las ideas, ¿verdad?
que así como que nos dejan un poco como que qué va a pasar, porque bueno, 2029 pues está, sí. Si tienen oportunidad, hay una página que se llama futurism.com. Ahí viene una línea de tiempo. De hecho, es una línea de tiempo que hizo Ray Kurzweil, que es el director de tecnología de Google, y es donde con las diferentes predicciones que él ha estado haciendo, y muchos, si la van a muchas han estado cumpliendo. De hecho, ya habla acerca de los diferentes sitios, por ejemplo, que de hecho se estima que actualmente la suma del poder de cómputo que hay se equipara a la suma del poder de cómputo, la suma del poder de cómputo electrónico actualmente se equipara a la suma del poder del cómputo biológico que tenemos los seres humanos, de nuestro cerebro. Pero para 2029, con $1,000 vas a poder comprar el poder de cómputo de más de 10,000 veces la cantidad de poder de cómputo humano que hay actualmente en la actualidad. Y de hecho está muy padre porque van a ver parte por parte diferentes hitos que se están esperando que vean. Digo, a lo mejor se cumplen, a lo mejor no, a lo mejor antes, a lo mejor después. Pero esto es muy padre porque es una proyección a 100 años. ¿Dónde vamos a estar como sociedad y como especie de aquí a los próximos 100 años? Muchas gracias. Entonces, esta sería la página, ¿no?, que podríamos consultar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahí la tienen para que tomen nota, ¿no? Bueno, yo creo que en estos momentos, si hay alguien más del panel que quiera comentar algo, adelante, pues. Ok, pues muy interesante estos puntos de vista. La verdad es que pues sí da como, no sé, o sea, miedito, a la vez emoción, a la vez qué va a pasar, ¿no? O sea, siempre la asusta un poquito. A la vez hay una cuestión que el ser humano siempre ha tenido desde el inicio, ¿verdad? Que es que ahí entran los mitos. El ser humano es hecho de muchos mitos. Nomás escuchen a los políticos cuando les prometen la tierra prometida y ellos van a ser la solución a los problemas y se va a acabar la pobreza. Y eso lo hemos escuchado siempre, ¿no? Y pues es un ejemplo, pero desde que vemos las noticias llena de mitos, llena de qué es realmente lo que está pasando, ¿no? Entonces hay interpretaciones, hay especialistas que se dedican a algún tema y siempre también habrá quienes no estén de acuerdo, ¿no? Desde la historia misma, no todo el mundo está de acuerdo, no todo el mundo está de acuerdo en algún acontecimiento, de algún punto de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, actualmente pues la verdad es que si nosotros vemos la historia, también hubo momentos en los que se trataba de suponer o predecir qué es lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Ahorita me acuerdo mucho de Giordano Bruno, cuando él pronosticaba, ¿no?, que algún día encontraremos que hay más, que nuestro Sol es uno de tantos y todas las estrellas son como el nuestro y cada estrella tiene planetas como el nuestro y vida como la nuestra. Y pues en parte a lo mejor había algo de eso, pero en buena medida se equivocó, porque pues por más que observamos o buscamos donde hay planetas como el nuestro, con vida como la nuestra, pues nomás no encontramos, ¿no? Y entonces parece ser más rara la vida en el universo que la que creemos hasta ahora. Pero bueno, uno puede suponer que con la tecnología, con el avance de la IA, con el avance de pues el poder científico tecnológico, podemos encontrarlo, ¿no? O podemos hacer conexión con ellos, con los extraterrestres. Pero si nos podemos a reflexionar, nuestras máquinas actualmente tienen más de 10 a la 10 unidades de procesamiento. Nuestro cerebro tiene como 10 a la 11. Pero, pues no sé, un perro, por ejemplo, tiene como 2,000 millones de neuronas. Y pues yo nunca he visto que una máquina pues, que le entregues datos vaya a mover la colita y sacar la lengua, ¿no? O sea, algo que diga, a ver, esto va para
para algo como las cuestiones biológicas. Sí entiendo la cuestión de ya, entonces la hibridación, pero eso ya no es IA. O sea, IA, lo artificial, lo que hemos construido. Pero claro, a la hora de combinar, y ahí es donde yo veo la trampa, la cuestión biológica con dispositivos, eso no es totalmente IA, porque ahí estamos nosotros. O sea, está la cuestión de las células, de los tejidos, que no sabemos cómo funcionan, pero hacen cosas. El corazón hace cosas, se investiga, ¿verdad? Se investiga a ver hasta dónde puede la medicina, la biotecnología, y van avanzando en conocimiento y conocimiento, pero no sabemos ni siquiera cómo se originó la vida. No podemos encontrar el algoritmo, el mecanismo entre lo que es inmaterial a algo con vida. Pero bueno, podemos hacer esa trampa, ¿verdad? O sea, pero aquí ya empieza lo que comentabas, ¿no? O sea, los cyborgs, esas combinaciones, esa manera de poder meternos chips y que bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si funciona, a ver si eso nos da más inteligencia, más poder de predicción tal vez, o de una comunicación, pero sobre todo, y aquí es donde yo vendría a tratar de buscar esa reflexión, a buscar ser más humanos, ¿no? O sea, no perder ese objetivo, porque estaríamos entonces como los mitos iniciales, ¿verdad? Empezar a hablar de los dioses, semidioses, y querer sentirnos como semidioses, cuando realmente tenemos un conocimiento tan minúsculo de la realidad allá afuera. Toda la materia que vemos apenas es un 5% de lo que realmente hay, de lo que nosotros estamos entendiendo que hay. Lo demás es energía oscura, materia oscura, que no sabemos qué es. Y si algún día realmente alguna inteligencia artificial logra decirnos un poco eso, yo ya empezaré a creer en esos mitos, ¿no? De que pueden ir más allá o podemos ir más allá. Hasta ahorita con los datos que tenemos, con la forma en que buscamos los datos y cómo lo alimentamos, es de ahí no podemos sacar más conocimiento. Si ellas pueden predecir en qué momento apareció la vida, wow, ahí sería genial. Si hay vida extraterrestre o si podemos a lo mejor pues resolver algunos problemas de las mismas ciencias que están ahí. O sea, hay problemas y crisis en la física, en las matemáticas, y si lo pueden hacer, o sea, que sea ellas, sin nosotros, sin echar trampa, o sea, sin nosotros introducir nuestra intuición, nuestra misma conciencia, entonces ese sería el quiebre, porque la verdad es que a lo mejor es ilusorio, a lo mejor es que esto lo vemos, o sea, lo vemos en la historia, cómo van avanzando y van ocasionando esas revoluciones y cambiando nuestras vidas, y la pregunta es, ¿qué tan humanos somos ahora respecto a hace 100 años, hace 200 años? Y que ahora tenemos más ética, o sea, realmente sí nos va a servir para unirnos más, para ser más sociables, porque por naturaleza hemos sido muy sociales, muy gregarios, y si esto nos va a desunir, bueno, hay que pensar cómo puede entonces apoyarnos todas estas cuestiones artificiales para una mejor vida, ¿no? O sea, el que llegue Robocop o que llegue Visión, como el de los Vengadores, que ya se preguntan, ¿verdad? Digo, sin hacer trampa, que sea artificial, no lo creo, pero si ya cuando empezamos a conjugar aspectos biológicos, eso ya para mí ya no es inteligencia artificial. De hecho, bueno, todavía esta cuestión de que estamos acá interrelacionando con gentes en otros lugares, lo que son los hologramas, alguna vez podamos estar, incluso nosotros mismos, o sea, ahorita estamos asegurando que estamos aquí, ¿verdad? Lo que uno podría pensar es que en un futuro próximo sintamos como ahorita y no estemos aquí, ¿verdad? Sino que con lo que comentaba, ¿no? O sea, la bioretroalimentación, estar en otros lugares, conectarnos, saber todas las capacidades cerebrales y cada parte de las regiones neuronales que nos hagan sentir, oler, ver, no lo sé, o sea, uno podría suponer, pero no lo sé, o sea, no, ahí es donde a lo mejor podríamos empezar a querer especular, pero creo que todo, o sea, cuando uno ve la historia parece que se equivocan, o sea,
ahorita estamos en la guía, o sea, hablando de la artificial nada más, sin meter cosas biológicas. Hasta este momento estamos en lo que es la IA débil. La IA fuerte, de lo que hablan en la literatura, vean por ejemplo el libro de La mente nueva del emperador, de Roger Penrose, pues obviamente ya no es totalmente mecánica. La IA en sí es mecánica, es lo que les decía yo, o sea, la máquina de Turing. Todo lo que pueda ser resuelto por la máquina de Turing es mecánico. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto, o sea, necesitamos instrucciones. Todos los objetos, los aparatos del celular son mecánicos, tienen su manual de instrucciones, pero, a ver, ¿en qué momento hay un manual de instrucciones para ver objetos abstractos? O los conceptos que les decía, ¿no? El amor, la fidelidad, la ética, o sea, eso lo artificial no lo valora a menos que se haga esa trampa. Pero bueno, esa sería la parte de la reflexión que tengo respecto a lo que comentaba mi compañero, pero sí, o sea, estamos en este desarrollo tan increíble que hay que saberlo cómo capitalizar de manera adecuada para no perder la humanidad. Vamos a ver qué piensa Sí, gracias. filosófico. Yo empezaría planteando, bueno, preguntas, pero antes sobre la cuestión de la singularidad, que efectivamente es un asunto muy interesante, empezando por el nombre, ¿no? Es singularidad porque, o en analogía con lo que pasa con los agujeros negros, ¿no? Que simplemente ya no sabemos qué sucede dentro de un agujero negro. Aquí me va a corregir. O sea, lo que pasa con los agujeros negros es que las ecuaciones de la relatividad simplemente ya las variables se van al infinito, entonces ya no se puede saber qué es lo que está sucediendo ahí adentro, y por eso se llama singularidad, porque ya las leyes o las ecuaciones que usamos para conocer lo que sucede en el mundo físico ya no nos revelan lo que sucede ahí adentro. Y entonces, por analogía a lo que sucede con los agujeros negros, se habla de esta singularidad como un momento a partir del cual ya no vamos a entender lo que pasa dentro de las computadoras que están procesando información de tanta capacidad de procesamiento que tienen. No sé si estoy en lo correcto, ¿no? O sea, ya no seríamos capaces de entender o de explicar cómo llegó a un resultado, o ya no seríamos capaces de predecir qué es lo que va a hacer a continuación la máquina. Entonces, por eso se llama singularidad, ¿no? La idea es que ya superan. Y por extensión, efectivamente, o sea, lo que se suele asociar a eso es que las máquinas van a ser ya superiores a los seres humanos, ¿no? De ahí la referencia precisamente al superhombre de Nietzsche, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, la cuestión ahí es, o lo que yo quisiera señalar es precisamente qué es lo que hace que sea mejor, o qué es lo que haría que fuera mejor. O sea, ¿cuál es el criterio que estamos utilizando para decidir que una cosa es mejor que otra? ¿Cierto? Parece que nos estamos basando en lo que señalaba hace un momento, precisamente en el criterio o en la concepción de que siempre que hay más capacidad, por ejemplo, en este caso de procesamiento de información, eso es mejor. Siempre que hay más rápido, en mayor cantidad, ¿cierto? Eso es siempre mejor. Parece que esa es la idea que está detrás. De hecho, hay dos, yo diría ahora, formas generales, digamos, de entender un poco la idea del superhombre de Nietzsche, que tiene que ver con este asunto. Y una es, por ejemplo, la del asociarlo como algo análogo a lo que propone el budismo zen, ¿no? Al final, no parece que Nietzsche sea algo similar a un budista zen, pero esa es una lectura bastante factible. Y ahí el ideal es que cada quien se retire del mundo para buscar el estado de paz que es el nirvana y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, las personas que hayan logrado esa paz interior son las personas
que en ese sentido serían mejores, ¿no? Y hay un criterio para decidir qué es mejor. Alguien que ha alcanzado la felicidad o la paz, desligándose del sufrimiento del mundo, ¿no? Es un criterio muy distinto del criterio al que estamos familiarizados en este mundo capitalista en el que vivimos, ¿cierto? En el que más es el celular más rápido, el coche más rápido, la computadora más rápida, la fábrica que produce más, la empresa que genera más ganancias, siempre más, siempre más, siempre más. En el otro extremo, el ideal es que hay un momento en que ya no es necesario más. Y entonces ahí son los dos ideales contrapuestos. La principal pregunta que yo querría plantear es de qué lado, a qué ideal vamos, a favor de qué ideal vamos a poner a trabajar la inteligencia artificial. Hasta ahora ha estado trabajando en función del ideal de buscar siempre más, generar más riqueza, producir más, etc. Pero puede llegar, quizás sea importante, lo voy a decir así, preguntarnos qué tanto más realmente necesitamos como seres humanos. En este momento hay suficiente riqueza en el mundo para que nadie se muera de hambre, ¿cierto? Pero está concentrada en unos cuantos, en un 1%, para ser más específicos, de la población mundial, ¿cierto? Entonces, claro, todos estos avances desde la revolución industrial, que eso efectivamente es algo con lo que estoy muy de acuerdo, ¿no? Hay que ver la inteligencia artificial en relación con todos esos factores históricos. Aquí hay estudiantes de historia, ¿no? Con todos esos factores históricos y con todos los cambios, hay que ver todos esos cambios, ¿no?, que ha producido los avances tecnológicos, no solo en las sociedades, en la forma en que las sociedades se organizan, sino también en nuestra propia vida. Un ejemplo que a mí me gusta siempre señalar es esto que traemos siempre aquí, ¿no? El reloj. El reloj fue uno de los avances tecnológicos que hizo posible la revolución industrial. Pero ¿qué significa el reloj? ¿Qué es el reloj? Es un aparato mecánico para medir el tiempo. Medir el tiempo es comparar los eventos con otros eventos, ¿no? La idea es que a partir de que se usan relojes mecánicos para medir el tiempo, la vida social y la vida de cada uno de los individuos que conformamos la sociedad se ordena en ciertos patrones regulares. Lo que da el reloj es esa regularidad, ¿cierto? Antes se medía el tiempo usando, por ejemplo, relojes de arena. Y hay una diferencia fundamental ahí. Claro, los relojes de arena nos permiten ir a la luna, ¿cierto? Cuando se medía el tiempo, sin embargo, usando relojes de arena, en realidad lo que se medía era la actividad que realizábamos los seres humanos, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a hacer tal actividad? Y entonces pongo el reloj de arena, le doy tantas vueltas y entonces sé que eso que hice me tomó tantas vueltas. Pero la medida del tiempo depende de mi actividad. Hoy sucede justamente lo contrario. Nuestras actividades tienen que ajustarse a una medida del tiempo regular, abstracta, separada de la vida de cada uno de nosotros. Y entonces, en realidad, en el fondo, lo que sucede es que la vida de cada uno de nosotros tiene que sujetarse a ese tiempo abstracto, a esa medida del tiempo abstracto. Eso es uno de los cambios radicales que introdujo efectivamente este tipo de avances tecnológicos. Pero entonces también podemos ver esos cambios, ¿no? Como, o sea, el otro aspecto de estos cambios es que precisamente ahora nosotros estamos sujetos a ellos. Es decir, en cierto sentido somos también menos libres, ¿no? Porque estamos sujetos a horarios cada vez más estrictos y entonces eso hace necesario que tengamos que movernos más rápido, por distancias más largas, con menos gasto de energía, y eso hace necesarias ciertas tecnologías, etc. Pero detrás de eso hay otra forma
ya llegó a acabar, otra forma de vida posible, ¿no? Que es la forma de vida sin necesidad de tener que sujetar nuestro tiempo, el tiempo de vida que tenemos, el poco tiempo de vida que tenemos, a las exigencias mecánicas de esta sociedad organizada en función de ese tiempo abstracto mecánico. Yo preguntaría ya para terminar, claro, se han dado, bueno, empezando por la singularidad, ¿es deseable que suceda esa singularidad? ¿Nos lo hemos preguntado siquiera alguna vez? Si no fuera deseable la singularidad, entonces ¿por qué seguimos trabajando para que suceda? Es emocionante, estoy de acuerdo, pero es emocionante como ir en un coche muy rápido, ¿no? Puede ser que nos estampemos, ¿cierto? Eso es algo que también tendríamos que tener en cuenta. Todos esos cambios que va a traer la inteligencia artificial, así como todos esos cambios que trajo en el pasado otros avances tecnológicos, ¿son cambios realmente deseables? ¿Son cambios que nos van a permitir vivir más plenamente? ¿O son cambios que nos van a sujetar más a las necesidades de las empresas, por ejemplo, a las necesidades del mercado, etcétera? Que nos van a terminar esclavizando, o no las máquinas como el Robocop, sino nosotros mismos a través de la imposición de las máquinas en la organización de nuestras vidas, ¿cierto? Hay un filósofo norteamericano que tiene un libro que se llama Walden. Él lo que hizo en un momento fue irse a vivir a un lado del lago que estaba allí en el pueblito donde vivía, construyó su propia cabaña, cultivaba su propia comida, y básicamente lo que él decía es, pues la humanidad ha progresado mucho materialmente, ¿cierto? Tenemos estos ferrocarriles impresionantes, ¿no? Pero ¿qué tanto ha progresado moralmente? Algo que también mencionaba el doctor hace un momento, ¿no? El progreso material de la humanidad va al parejo del progreso moral de la humanidad. Si no es así, entonces lo más probable es que el progreso material sirva para esclavizar a los seres humanos en lugar de para liberarlos. Y creo que eso tendríamos que tenerlo muy presente. Bueno, vamos a terminar aquí. Bueno, no sé si queda aunque sea un tiempito para alguna pregunta. No queda tiempo. Bueno, qué pena. ¿Alguna pregunta? Sí, es que... Muchísimas gracias por acompañarnos en esta que fue un panel que sin dudas, como lo decía el doctor Hermilo, de aquí creo que la mayoría vamos a salir pues con una idea diferente, una concepción diferente de la realidad, sumamente interesante, y por supuesto creo que es de estas pláticas que más que respuestas nos enriquece porque generan aún más preguntas. Eso es lo rico que permite pues, explorar estos temas. De parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes me permito entregar unos reconocimientos a los participantes en este panel. Me permito leerlo. La Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento por haber participado en el panel Inteligencia Artificial, Realidades, Mitos, Tabús y Retos en el marco del primer Congreso Internacional Multidisciplinario de la Divulgación Científica, Cilumen Proferre Aguascalientes, 11 de octubre de 2023, firmado por el doctor Francisco Javier Pedrosa Cabrera, director general de investigación y posgrado, y por la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de esta institución. Me permito hacer la entrega primeramente al doctor Ángel Eduardo Muñoz Zavala. Posteriormente me permito entregar el siguiente reconocimiento al ingeniero Darío Manzanares Juárez por su participación. Al doctor Hermilo Sánchez Cruz también le entregamos este reconocimiento. Y por supuesto, tanto para como participante o panelista, al maestro Alfonso Chávez Gallo. Y por supuesto no podemos dejar
de reconocer la labor de la doctora Eunice Esther Ponce de León Senti, que tuvo a bien moderar de una forma muy, digamos, interesante y también muy, como es, permitiendo abordar las diferentes perspectivas de este evento. Así que, doctora, muchísimas gracias y entregamos este documento. Les invitamos a quedarse en este auditorio porque en unos minutos comenzaremos con nuestro siguiente evento, que es una conferencia relacionada con el plagio académico, sin duda un tema que es importante evaluar para prevenirlo y para tener un mejor desempeño académico y ético. Así que les pedimos que nos acompañen. Comenzamos en unos minutitos. Muchas gracias.